a este acto. Le estaba diciendo a Juan Manuel que posiblemente sea uno de los días más felices y más agradables que he tenido como alcalde de nuestra ciudad, porque hoy se pone la culminación a un objetivo que nos habíamos marcado hace tiempo, va a ser casi 2 años, porque fue a finales del año 2011, cuando a través de Kika, a través de Matilde de Talavera y de Belén Jiménez, pues me hacen partícipe de una obra, de un trabajo, de un estudio que yo ya conocía, pero que yo sinceramente por las lides de las obligaciones políticas que muchas veces te distraen de lo que verdaderamente es importante, pues creía que no estaba tan avanzado. Estaba absolutamente concluido y finalizado. A partir de ese momento empezamos a solicitar, nos dimos cuenta que el Centro de Iniciativas Turísticas había hecho una labor anterior, que la labor de Paco Lozano pues había tenido una influencia y una implicación importantísima a la hora de intentar sacar esta obra a la luz. Y como las circunstancias económicas nos impedían, o casi nos impedían, que el Ayuntamiento de Antequera librara recursos, porque entre otras cosas no teníamos servicio de publicaciones propio, pues recurrimos en este caso a la Diputación Provincial de Málaga, que con Jacobo Florido, que nos acompaña, tengo el placer que esté aquí hoy con nosotros, la diputada de Cultura, Marina Bravo, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, pues les hicimos ver la necesidad imperiosa de publicar posiblemente uno de los mejores estudios que se han hecho sobre la ciudad de Antequera. Cuando yo le adelanté la importancia que tenía para mí como alcalde, para el ayuntamiento y para la ciudad y para todo lo que supone el mundo cultural de la ciudad de Antequera, a la Diputación Provincial, la necesidad, como digo, imperiosa de publicar y que permaneciera ya para siempre este estudio, le dije que sobre este estudio es lo que se había basado la Antequera que hoy conocemos, la Antequera que hoy admiramos, la Antequera que hoy estudio, la que nos retrotraíamos casi 5 siglos atrás para explicar didácticamente y pedagógicamente, como no puede ser de otra manera, querido profesor, la constitución urbana, histórica y callejera de todo lo que rodea a esta ciudad. El empeño no fue fácil, porque tuvimos que seguir luchando, seguir peleando, seguir convenciendo. Tuvieron que pasar ejercicios presupuestarios que son importantes para dotar a los proyectos que se quieren realizar, pero definitivamente el Centro de Publicaciones de la Diputación de Málaga, el CEDMA, que tiene antequeranos también, historiadores antequeranos, dentro de su órgano, que es el que elige las obras que se van a publicar, rápidamente, solamente con una pasada, se dio cuenta que esta obra era necesariamente y absolutamente imprescindible que la Diputación Provincial de Málaga, como entidad provincial, y rindiendo tributo a lo que supone Antequera como ciudad, pues tuviera que publicarlo. Hoy es un día muy feliz, Juan Manuel. Hoy es un día muy feliz porque hoy Antequera, y te lo digo sinceramente, me estás diciendo y me estás repitiendo, tanto en persona como telefónicamente, que no mereces tantos agasajos y tantos halagos. No. Es completamente al revés, al contrario. El halago no lo haces tú a nosotros, no lo haces tú a la ciudad, al realizar este regalo impagable
que hoy presentamos en el Salón de Pleno. Y no precisamente estamos en el Salón de Pleno de una manera gratuita, se ha hecho concienzudamente. Se ha hecho y se ha querido que este libro se presente en el Salón de Plenos, porque es el salón de todos los antequeranos, es donde radica y reside el ser propio de lo que supone la ciudad a la que tanto amas. Por tanto, te doy las gracias como alcalde en nombre de todos los antequeranos. Si quieres que te diga la verdad, mira cómo está el Salón de Pleno y apenas hemos movilizado, porque yo sabía que era muy complicado el que tantas personas pudieran acudir a esta presentación siendo aquí en el Salón de Pleno y teniendo el espacio y el aforo con el que él dispone. Sabemos que nos conocemos de hace ya algunos años, pues hará casi 30 aproximadamente. Siempre te he admirado. Yo voy a contar siempre la anécdota, que la digo y la cuento cada vez que tengo oportunidad, y con esto termino, que mucho de lo que soy como persona y como profesional se lo debo a Juan Manuel Moreno, porque él fue el que allá por el año 1985, 86, lo llamó la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB, María Inmaculada, para que diera unos cursos sobre la redacción de los proyectos didáctico-pedagógicos de carácter curricular. Yo asistí como alumno a esos proyectos, a esos cursos, él era el ponente, y gracias a su maestría, a su forma de enseñar, a su forma de comunicarnos cómo tendríamos que hacer las cosas ante las duras oposiciones que se nos planteaban a los pocos meses, porque había habido una reforma realmente importante de los ministerios de educación de aquellos entonces y todos estábamos un poco doctos, incluso el profesorado de la propia escuela universitaria, en cómo orientarnos para solventar aquella papeleta que se antojaba complicada. Pues llegó el profesor Juan Manuel, el maestro, y a los pocos privilegiados, porque tampoco éramos muchos, apenas 20 o 25, nos instruyó, nos dijo cómo teníamos que hacer las cosas y fruto de aquello, pues a los pocos meses, aquí este humilde alumno aprobó aquellas oposiciones y a partir de ahí empezó a construir un proyecto de vida. Por tanto, no solamente te doy las gracias por esto, que te las doy en nombre de la ciudad, sino que te doy las gracias personalmente porque mucho de lo que soy se lo debo a usted, profesor. Muchísimas gracias a todos, estoy muy contento, hoy soy muy feliz y me siento más orgulloso, si cabe, de ser alcalde de esta ciudad. Muchas gracias. Señor don Manuel Jesús Barón Ríos, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, señor diputado provincial de Gobierno de la Diputación de Málaga, señores miembros de la Corporación Municipal de Antequera, antequeranos, amigos, señoras y señores. Después de haber oído las palabras auténticamente verdaderas y elogiosas que me ha dedicado el alcalde de esta nobilísima ciudad, no tengo más remedio que comunicaros que me siento profundamente agradecido y emocionado hasta el tuétano. Es la verdad, no estoy fingiendo. He de hablar sobre una obra que ya está escrita y publicada con el título de Antequera Callejero Histórico. Pero ¿cómo empezar a hablar de una obra histórica sin tener una idea clara de lo que la historia es? ¿Y cómo puede mi cabeza, por muy avanzada e inteligente que sea, promover un concepto de historia suficiente y verdadero? La humildad siempre por delante. Me ato entonces al criterio de autoridad.
Otto Huizinga, en una obra de allá por los años 60, Naturaleza, Historia, Dios, dice que la historia es una forma del espíritu según la cual un pueblo se rinde a sí mismo cuentas de su pasado. Y tras estas cuentas que examinan el pasado de un pueblo, surgen dos conceptos de pasado: el puro pasado y el pasado propiamente dicho. Aquí no hemos narrado en este libro el puro pasado, que es el que no penetra en el presente, sino que hemos analizado el pasado histórico, que es aquel que no solamente penetra en el presente, sino que también lo conforma. Y amparado en esta roca pétrea de un concepto de historia suficiente, yo trato de justificar ante todos ustedes que hoy día es bastante difícil ya escribir la historia general de este nobilísimo pueblo sin conocer la historia de su callejero. No se trata de promover influencias mediocres o sin sentido, sino de afirmar algo que es justo afirmar. Tengamos cuidado de escribir la historia general de este pueblo de Antequera consultando a su callejero histórico, en el cual laten documentos, sentidos, interpretaciones, formas de entender la vida y de entender al pueblo que le harán falta al historiador general. Este es un libro que era necesario, aunque no definitivo. Vaya por delante esta tesis preliminar, un libro necesario. Antequera lo necesitaba. Hay muchas poblaciones en España que cuentan ya con su callejero histórico, como no Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera, como no Madrid, como no Teruel, como no Lleida, Lérida, como no Pamplona, como no Barcelona. Pero es que acaso esta ciudad nobilísima y cargada de fuertes nexos históricos no tiene solvencia suficiente para iniciar la escritura de su callejero. Es lo que ha pretendido el libro. Pero ya he dicho que era necesario, pero no definitivo. Quedan abiertos cauces, quedan abiertas puertas para que las jóvenes generaciones o investigadores maduros vuelvan sobre el tema y lo vayan ampliando, porque era necesario hacerlo. Me viene a mi memoria una cita de una de las rimas más famosas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, cuando dice que del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuántas notas dormían en sus cuerdas. Pues hemos estado años entrando en archivos andaluces, en otros archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Bellas Artes de Madrid, en donde sabíamos que allí dormidos estaban los datos, esperando la mano maestra que supiese aflorarlos. Es lo que el libro ha pretendido hacer, dar los primeros pasos en el estudio y análisis de la riqueza de un callejero que se declara necesario, absolutamente necesario, para poder escribirse la historia general de la ciudad. Voy a comenzar por algo que algunos podrían esperar que debo decir al final, es el capítulo de agradecimientos. Primero a las instituciones. Tengo que agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera y de su alcalde en particular, Manuel Jesús Barón Ríos, la preocupación y el empuje tan extraordinario que ha puesto para que este libro pueda ser hoy realidad. Tengo que dar las gracias también a diputados provinciales de la Diputación de Málaga por el apoyo tan importante que han hecho para la escritura de esta documentación. Al Centro también de Iniciativas Turísticas y quizás a otras
instituciones que por mi débil memoria soy incapaz de reproducir ahora cuáles son. Pero hay otro capítulo muy importante que es agradecimiento a personas en particular. Y a la primera persona que tengo que agradecer su apoyo, la declaración de entusiasmo y ayuda es a Esther, que constituye en mi vida y mi esperanza el verdadero fundamento. También doy las gracias muy expresivas a Rafael de Talavera Quirós, creo que uno de los máximos conocedores del Archivo Histórico Municipal de esta ciudad. Doy las gracias también a Pilar Ruiz Fortuño, mujer de Rafael de Talavera, gran gestora en la cantidad de banquillos que hay que ir saltando día a día en la administración y en la negociación hasta llegar a conseguir el producto. También a Matilde de Talavera Ruiz, una joven que ha sido verdaderamente la palanca motriz de todo el proceso de gestación de este callejero histórico de Antequera. Recuerdo también, aunque aún no está entre nosotros, que ya no está entre nosotros, a Paco Lozano, que dirigía el Centro de Iniciativas Turísticas de Antequera cuando se comenzó la confección de esta obra. Y al señor Capella, que ha tenido para nosotros la gran amabilidad de prestarnos algunas reproducciones de la maqueta que ha sabido realizar a escala conveniente de la Antequera del siglo XVIII. Esta es la gran Antequera, la Antequera del barroco. ¿Cómo definiría yo este libro de Callejero Histórico? Pues es una promoción y un desarrollo de lo que denominamos muchos de nosotros antequeranismo. Existe el antequeranismo, lo que ocurre es que no le prestamos toda la atención que deberíamos prestarle. ¿Y qué es el antequeranismo? El antequeranismo es una eclosión de arte, de historia, de tradiciones y costumbres que llenó de orgullo a nuestros antepasados, leas entre paréntesis, padres, abuelos, bisabuelos y ascendientes más lejanos todavía. Les llenó de orgullo la percepción de este arte, de esta historia, de estas tradiciones, de estas costumbres, y ahí está el antequeranismo. ¿Y qué hicieron ellos, nuestros antepasados? Pues tomar esta eclosión de la que hablo como una antorcha encendida y pasarla a las nuevas generaciones. Entre esas nuevas generaciones me encontraba yo, niño de 7 u 8 años, la primera vez que tuve la grandeza espiritual de visitar esta ciudad de Antequera. ¿Cómo ocurrió? Acababa de hacer el 1 de mayo de 1938 mi primera comunión. No puedo olvidarlo. Y algún día posterior me dice mi padre: hijo mío, tú has recibido muchos regalos, pero te falta el regalo más importante. Yo admirado le pregunté: ¿cuál? Me dice: te voy a llevar a visitar la ciudad de Antequera y a que veas pasar la procesión del Señor de la Salud y de las Aguas en la calle Diego Ponce, esquina con Lucena y entrada de Cantareros. Y fui. Y entonces le debo evidentemente a mis padres los primeros síntomas de antequeranismo en mi espíritu, como también se lo debo a mis abuelos, naturales todos ellos, del barrio de Las Peñuelas, crecieron y se desarrollaron delante de la sombra suave de la espadaña de San Miguel. Después ya, crecido de 18 o 20 años, mi leve antequeranismo fue mejorando con la lectura de Carvajal y Robles, García Yegros, el padre Cabrera, y los autores locales antequeranos más señeros en esa época, Trinidad de Rojas, José María Fernández, José Muñoz Burgos, todo eso fue entrando en mi espíritu. Y llegó un momento que yo me dije, pues sí, a los 20, 21 años, que el antequeranismo está presente dentro de mi espíritu.
y prometo serle fiel a la ciudad de Antequera a lo largo de toda mi vida. Pero permítanme esta emocionante salida del tema. ¿De dónde vino también el antequeranismo que llevo dentro de mi alma? Pues vino de la Virgen del Socorro, que bien podría ser llamada Señora del Portichuelo, y vino de la Virgen de la Paz, obra culmen de Miguel Márquez García, y vino de la imagen del Señor de la Salud y de las Aguas. Recordad que bastó una sola noche para que dos jóvenes procedentes del cielo bajasen al barato y humilde barrio de San Juan, a la calle de las Fontanillas de San Juan, y en una noche solamente laborasen esta imagen que no sabemos si es renacentista o barroca, porque es antequerana y que se llama el Señor de la Salud y de las Aguas, y que tanto me emocionó en el año 38 que aún la llevo muy dentro de mi corazón. Y también mi antequeranismo procede del Cristo del Mayor Dolor, obra de la Gubia de Andrés de Carvajal en la calle del Gato, más eminentemente calle de Gonzalo de León. Y viene mi antequeranismo también de la Virgen de la Vera Cruz, tan vinculada al franciscanismo de San Zoilo. Y viene también mi antequeranismo de la Virgen de los Dolores, ¿cómo no? Señora de la calle de las Tres Cruces, soy Belén. Y vino también mi antequeranismo de la Virgen del Consuelo en los anchos espacios de las naves de San Pedro. Y vino también mi antequeranismo, y termino con algunas alusiones más, de nuestro Padre Jesús del Rescate, verdaderamente tan profundo y tan serio, asomado al atrio de la Trinidad, a la derecha las porterías y a la izquierda la Cruz Blanca. Y estando en las fechas que estamos, pues tendré que decir que también el antequeranismo procede de la Virgen de los Remedios y de Santa Eufemia. Y cuando he averiguado esto, ha crecido en mí el antequeranismo. No me he ido por las ramas, no me he ido por aspectos insustanciales, sino que he descubierto la roca viva sobre la que se centra la percepción de este arte, de esta historia, de estas tradiciones y de estas costumbres que se llaman el antequeranismo. Y el libro está al servicio de estas ideas, de estos principios generales, porque ¿de qué vale citar aspectos muy menudos y concretos y analíticos de una obra si no se tiene un sostenimiento básico y fundamental que las haga inteligibles? Un mapa urbano, y el mapa urbano de Antequera, se podría definir utilizando estas dos grandes comparaciones. Lo he visto a lo largo de la escritura del libro. La primera, lo que se llama en ciencias de la naturaleza y humana el sistema circulatorio. ¿Qué es sino el plano urbano de una ciudad, y una ciudad como esa? Pues es como el sistema circulatorio con unas arterias grandes, fuertes, de las que brotan las venas, y de las venas vasos sanguíneos más pequeños. Ocurre igual con la ciudad. ¿Cuáles serían las arterias fundamentales del mapa urbano de esta ciudad? Pues hablemos de la Alameda, y hablemos de Estepa, y hablemos de la Plaza de San Sebastián, y de Encarnación, y de la Plaza de las Descalzas, antigua Cuatro Cantillos, y de la Carrera, y de la salida por las Tres Cruces y por la Cuesta de Archidona, y vayamos a la gran calle de San Pedro, en el barrio de San Pedro. Serían las arterias. Y tendríamos luego que ir descendiendo, como lo hace el libro, a vasos sanguíneos más menudos, por los cuales también sigue corriendo la gran vida de la ciudad.
El otro símil que me ha ayudado para describir el mapa urbano de la ciudad ha sido el diseño de un árbol genealógico. Los árboles genealógicos se diseñan empezando por lo que se llama el pedigrí, el pie de grulla. Las puertas de esta gran ciudad, el Arco de los Gigantes, la Puerta de Estepa, la Puerta de Lucena, la Puerta de Granada y aquellas otras puertas que hubo que levantar en 1583 para controlar la entrada y salida de vecinos con motivo de la epidemia de peste. Esas son las piedras angulares de entrada a la ciudad. Después, naturalmente, sigue un árbol genealógico con el tronco, del tronco brotan las ramas, de las ramas pueden ser consideradas las líneas y se pueden superponer el plano urbano de la ciudad con un sistema sanguíneo de circulación y con un diseño de árbol genealógico. El libro ha obedecido, pero con una obediencia ciega, a tres grandes preceptos que anticipo su nombre y luego explico. El primero, ite ad fontes. El segundo, relato literario. Y el tercero, intuición gráfica. ¿Qué significa ite ad fontes? Qué sabios los clásicos, ¿verdad? Latinos y griegos. Si vas a escribir algo o vas a decir algo, primero acude a las fuentes que hablan de ello, a los archivos. Se han consultado para la elaboración de este libro los siguientes archivos. El Archivo Histórico Municipal de Antequera, el Archivo Diocesano de Málaga, el Archivo General de Indias de Sevilla, los dos grandes archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, el Archivo Histórico Nacional, sobre todo en su sección Consejos y Ciudades, donde hemos encontrado maravillas. Por ejemplo, los padrones de 1590 y de 1596 de todas las parroquias antequeranas. ¡Qué delicia, verdad!, obtener datos de finales del siglo XVI y enterarte de que Antonio Moedano, el gran pintor de la Transfiguración que hoy existe en una de las naves de la iglesia de San Sebastián, vivió en el Callejón del Aire, en uno de los costados de la Colegiata de Santa María, y allí murió. Te consuela averiguar esos detalles, se fortalecen en ti las ideas. Encontrar que el célebre alarife de Madre de Dios, Cristóbal García, vivió en la calle de las Tres Cruces, hoy Belén, pegando también a los muros de Santiago. Que Andrés Burgueño, aunque no sabemos si su naturaleza es antequerana o no, vivió durante mucho tiempo en la calle Diego Ponce, próximo al Sosquín de Colarte, al jardín triangular que hay en la calle Diego Ponce, esquina con Maderuelo. También se siente uno muy justificado cuando sabe que Andrés de Carvajal tuvo su taller en la calle Gonzalo de León o calle del Gato. Y todos estos pequeños datos te consuelan, aumentan y robustecen tu energía y sigues adelante con premura y con ilusión. Ir a fuentes, ¿qué significa? Pues significa ir a las fuentes, visitar los archivos, los ángulos oscuros en donde están los legajos, esperando el momento que una mano maestra sepa sacarlos a relucir. Después, consultar los documentos más preciosos para la elaboración de un callejero, que son los padrones. Padrones de feligresía de la Iglesia, de acuerdo con los mandatos del Concilio de Trento, y padrones cívicos de ciudadanía. En estos padrones se encuentran datos muy apreciables sobre las calles, datos sobre los vecinos que vivieron en ellas, la magnitud de una familia, el grado de cultura del cabeza de familia, personas que estaban al lado de los más importantes,
Y en los archivos, sobre todo, de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, hemos encontrado datos que recoge el libro acerca de los pleitos de hidalguía que tuvieron en esta ciudad Diego Ponce y Juan de Merecillas Cantero. Los dos se enfrentaron al Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad hasta que lograron eximirse de impuestos porque demostraron su hidalguía, que vale tanto como decir su ascendencia noble, su ascendencia de importancia, que les concedía el privilegio de sacudirse los tributos indebidos, conforme dicen los autos y los documentos históricos. Todo esto con el ite a fontes. Pero, además del ite a fontes, es un precepto que obedece ciegamente este libro de el relato literario. El viejo Platón escribió muchas cosas en su academia, en el frontispicio de entrada de la misma. Una de las cosas que puso fue prohibida la entrada a quien no sepa geometría. Pero otra de las leyendas que puso fue: ojo que el pensamiento se embarca en la palabra, que la palabra es la barca en la que colocamos o situamos el pensamiento, pero que no se ha terminado la tarea intelectual ahí, que una vez que el pensamiento esté embarcado en la palabra tiene que pintarse de belleza, de estética. He cuidado al máximo una redacción literaria. Quizás hubiera valido una redacción, como algunos dicen, seca, dura, objetiva, inmóvil. No, la redacción es una redacción literaria, en ocasiones poética, porque ¿por qué puede decirse que la calle Lucena tiene la forma de una barca y que precisamente sus basamentos están coincidiendo con el convento de Madre de Dios? Por tanto, se ha respetado al máximo un relato literario. Y el tercero de los preceptos es la intuición gráfica, que no vale nada un libro sin láminas, sin dibujos, sin gráficos, sin grabados, porque se está hablando de realidades y el lector necesita tener ante sus ojos las realidades. El libro entonces está hecho con un triángulo equilátero que se denomina ite a fontes, relato literario e intuición gráfica. La cuestión de la denominación de las calles es curiosísima. Hay calles de origen árabe en esta ciudad. Muchos autores suspiran por saber de qué va el asunto. Rodaljarros, Rodalcuces, Alcalá, Alameda, Zacatín. La calle actualmente denominada San José, que en la antigüedad recibía el nombre de calle de la Sofeifo, que no es más que un tipo de árbol del que nacía una madera, de la cual se sirvió hasta el rey Felipe II para construir muchas de las embarcaciones de su armada invencible. Pero esos datos no tienen que emocionar a un tequerano de lo que fue la calle de la Sofeifo y quién vivió en ella y cómo circulaban tales anecdotarios, tales personajes, tales mundos civiles y humanos. Pues eso sería el considerar el callejero desde el punto de vista musulmán. Pero también hay calles que se refieren al mundo laboral, como en muchas partes de este país, en muchas poblaciones. Calles de aguardenteros, calles de carreteros. Uy, José María Fernández, qué bien describe la suave pendiente de la calle Carreteros que le enamoró durante toda la vida. Alude, naturalmente, a una profesión, a un modo de trabajo. La calle Mesones, ¿verdad? La Cuesta de Zapateros. Todas estas son alusiones a un mundo laboral muy rico y extensivo en la noble ciudad de Antequera. Hay muchísimas calles en esta población de inspiración religiosa. Calle
de San Pedro, calle de San Agustín, plaza de San Sebastián, muchísimas calles de inspiración religiosa. Hay calles que aluden a poblaciones cercanas, como por ejemplo Archidona, Lucena, Estepa, Granada, Málaga. Algunos prefieren decir calle de la Niña de Antequera y no hablar de la ermita de la Virgen de Espera y de el ascenso de la calle Málaga. La denominación o nominación de las calles de esta ciudad es riquísima y la mutación del nombre conforme a impresiones de tipo político, ideológico, civil o costumbres del pueblo. Así la Alameda es la calle de Antequerana que ha llegado a tener a lo largo de la historia 12 nombres distintos, igual que ocurre con otras muchas calles. Todos estos detalles posiblemente los conozcan. Hay nombres que están inspirados en personajes muy señeros. Pues ¿quién fue Diego Ponce? Personaje señero, sino un físico, médico, cirujano, uno de los que pleiteó con la justicia y regimiento de la ciudad por alcanzar la hidalguía. ¿Quién fue Maderuelos? Canónigo Maderuelos. ¿Quién fue Camberos? Uno de los primeros que bajó desde la colegiata de Santa María a la colegiata de San Sebastián. ¿Cuántos elementos señeros han gozado y siguen gozando de su nombre? Por tanto, digo, y no quiero agotar vuestra paciencia, la denominación de las calles es curiosísima y se entretiene en ella también en el libro para procurar el solaz y la alegría de los lectores. Hay algo que quiero añadir y que considero de mucha importancia. Las fases temporales por las que pasa el callejero histórico de esta ciudad de Antequera. Dejando aparte los monumentos megalíticos de la cueva Menga, Viera, el Romeral, las primeras construcciones y el primer diseño de un mapa urbano está contenido en las villas romanas de la estación. Ya tenemos un mapa urbano ahí planteado. Después siguieron las grandes fortificaciones de los musulmanes, el castillo, la torre del homenaje Papa Bellotas o la torre blanca tan unida a la sencillez y humildad del barrio de San Juan, del que hablábamos antes. Después de las construcciones musulmanes viene la edificación del Renacimiento, 1585, año del Arco de los Gigantes y de la presentación de las grandes lápidas clásicas. Después del Renacimiento vienen las edificaciones propias de la Antequera barroca, conventos, iglesias, parroquias, casas palaciegas de títulos nobiliarios, casonas y otro tipo de construcción propia del barroco. Después del barroco, las edificaciones neoclásicas y las modernas. De forma que yo sí que admito que se puede llamar de todas estas fases a la fase del barroco como un tesoro demostrado y eterno de magnificencia y de desarrollo urbano. Quería terminar con unas alusiones muy propias y personales para cerrar este diseño general que he hecho acerca de lo que contiene el libro. Hubo un autor antequerano celebérrimo, muy cercano a nosotros, ya lamentablemente desaparecido, que llamaba a Antequera norte de mi pluma. En mi caso, admítanme, por favor, que Antequera no solamente es norte de mi pluma, sino que también es sur, este y oeste de mi corazón, porque Antequera sencillamente es mi madre. Y finalmente,
Cierro con una cita totalmente brillantísima de Pedro Espinosa, conventual unido a la Magdalena, que dice de la siguiente manera, y termino con ella. Antequera, antes de que yo te olvide, volverán los ríos a sus fuentes y danzarán por los montes los delfines. Y se metió en la humildad y en el sacrificio. Es lo que tiene que hacer el libro, entrar en la humildad y en el sacrificio y promover que las nuevas generaciones sean capaces de perfilar, aumentar, distinguir, controlar y sazonar. Muchas gracias por su atención. Pero para terminar, bueno, ya no cabe más broche, pero le voy a dar la palabra a Jacobo, a nuestro amigo y compañero Jacobo Florido, en nombre de la Diputación Provincial de Málaga, intervenga, y yo particularmente al final pues os daré algunos datos para que sepáis cómo poder adquirir esta joya que nos ha regalado Juan Manuel. Jacobo. Muchas gracias, alcalde. La verdad que yo me siento bastante abrumado, ¿no?, por esta lección que hemos recibido de antequeranismo, ¿no? La verdad que yo al principio de su intervención pensaba en esa palabra, no sabía si estaba bien dicho, yo creo que con su intervención me lo ha corroborado. Pero sí que no podía pasar por alto, pues darle las gracias al alcalde, porque hay que decirlo que ha sido el verdadero artífice de que este libro se haya editado, esté aquí hoy y podamos disfrutar todos de ello. La verdad que es un orgullo para la Diputación y sobre todo para mí, como diputado de Antequera, pues que bajo este mandato, bajo este equipo de gobierno, pues se haya editado lo que era una reivindicación y una deuda con Antequera, que era este magnífico libro sobre el callejero histórico. Es verdad que anteriormente pues el CEMA se dedicaba a editar, como hemos dicho, cosas interesantes, ¿no?, pero que no venían al cuento y obviaba otras, como era, por ejemplo, este callejero histórico, que sin duda alguna debería haber salido antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y por eso me siento bastante orgulloso. Y la verdad que agradecerte, querido maestro Juan Manuel Moreno, pues la lección que nos ha dado, al menos a mí, yo creo que hablo en nombre de todos, de este antequeranismo. Agradecerte por enriquecer más, si cabe, a esta ciudad con esta obra histórica, que sin duda lo es. Y yo terminar diciendo que yo también prometo ser fiel a esta ciudad de Antequera, porque se lo merece. Muchas gracias. Bien, yo para terminar ya os digo, este libro no solamente que es un tributo honrosísimo y que agradecemos en este caso al amor que Juan Manuel le tiene a Antequera, se va a poder encontrar en la Diputación Provincial de Málaga, como no, porque lógicamente es la editora del libro, pero ellos gentilmente nos han cedido un número importante de ejemplares, bastante importante, varios centenares de ejemplares, que vamos a contar con la colaboración tanto de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera, que se va a ocupar de la venta de estos libros. Precisamente, como estamos hablando de callejero histórico, se va a vender en las propias sedes de las cofradías, en la ruta de las iglesias, cuando ellos abran su iglesia y pongan al turismo y a la visita cultural, religiosa y turística sus iglesias, allí van a poder adquirir este libro.
a un precio que creo que es casi regalado, porque son apenas 18 euros. Pero esos 18 euros no van a ir a parar a la agrupación de cofradías, sino que generosamente van a ir destinados, y aquí tenemos a sus representantes, a la plataforma Antequera Solidaria, y directamente todo el dinero de todos los libros irá para el Banco de Alimentos que tan magníficamente tanto Cruz Roja como Cáritas como la Iglesia Evangélica de Antequera conforman diariamente y semanalmente la atención a los más necesitados. Por tanto, ya el libro ya no solamente intrínsecamente tiene Antequera en su centro, sino que tiene, como bien ha descrito Juan Manuel, al corazón de Antequera en todo su ser. Por tanto, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que sirváis de eco y de altavoz de lo mucho que hemos disfrutado hoy y que este libro, que seguro que vamos a tener que reeditarlo, Juan Manuel, no me cabe la menor duda, va a ser una joya para las próximas generaciones de antequeranos que van a amar todavía más esta ciudad. El libro lo podéis ya adquirir ahí porque han venido incluso voluntarios, gracias Paco, a los dos Pacos, a Paco Rubio y a Paco Moreno, de la plataforma y de la agrupación de cofradías. Y si queréis que Juan Manuel os dedique a alguno, lo adquirís, volvéis aquí y creo que gentilmente el maestro y profesor lo hará gustosamente. Gracias, 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 maestro.